Bueno, el día de ayer, la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas, la Red de Abogados Cristianos de la República Dominicana, el Grupo Acción Cristiana y el pastor evangélico y aspirante a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, Carlos Peña, depositaron ante el Tribunal Superior Administrativo un recurso contencioso y otros recursos de amparo para que se deje sin efecto la ordenanza 33/2019 del Ministerio de Educación, que manda a que dentro de esta institución y en el sistema educativo dominicano se defina una política de género con el propósito de promover una mayor igualdad en derechos y en dignidad de las mujeres y los hombres en nuestro país, sobre todo en un país donde conocemos la situación que ha pasado y que sigue pasando en materia de violencia contra las mujeres, de desigualdad, de un machismo que impide crear condiciones adecuadas para el debido respeto de los derechos fundamentales de esta parte de la población. Este grupo de instituciones alegaron ante declaraciones frente a los medios de comunicación que esta ordenanza del Ministerio de Educación es violatoria de la ley, es violatoria de la Constitución, en tanto que es al Consejo Nacional de Educación, al órgano que le corresponde definir una ordenanza de esta naturaleza y no directamente al Ministerio de Educación. Veamos lo que dice el señor Carlos Peña con relación a esta acción que llevaron a cabo estos grupos. Estamos invocando una serie de violaciones a la Constitución, como lo es el artículo 63 de la Constitución, que establece los derechos de familia. La familia, según nuestro ordenamiento constitucional, es quien tiene el derecho de establecer la política, o más bien el tipo de educación que su hijo va a tener. El gobierno de Danilo Medina y de la dirección del PLD le está quitando a la familia dominicana ese derecho constitucional. Que ellos proponen la destrucción de lo que se conoce como los estereotipos masculinos y femeninos. Ya de por sí eso crea un llamado a conciencia, que destruir la masculinidad y feminidad de los estereotipos. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la intención? Y es por esto entonces que hemos interpuesto estas acciones legales. Bueno, esto forma parte de las acciones que distintos grupos vinculados a iglesias, no solo evangélicas, sino iglesia católica, como otros sectores han estado llevando a cabo en contra de esta iniciativa del Ministerio de Educación, con argumentos como los que escuchábamos, argumentos que no se corresponden con la realidad, con la verdad, en el sentido de que si efectivamente las familias tienen un rol fundamental o el rol principal en materia de transmisión de valores, de formación de los niños y de las niñas que forman parte de sus familias, hay que recordarle al señor Peña que la educación y el sistema educativo tiene una gran responsabilidad en la formación integral y dentro de ella la formación en valores de los niños y niñas en este país y en cualquier sociedad del mundo, y que los sistemas educativos tienen que diseñarse para formar, capacitar en la ciencia, en matemáticas, en lenguas, etcétera, etcétera, pero también desde las escuelas tiene que formarse en términos de valores, en términos éticos a los más jóvenes, y es una responsabilidad del Estado y del Ministerio de Educación, pues promover en términos generales una educación que haga que los seres humanos, que la gente tengan mayores niveles de equidad y de igualdad en materia de derechos, que los derechos fundamentales de todas y todas sean respetados, que ningún sector sufra ningún tipo de discriminación
en las escuelas y preparar y educar a los jóvenes para que crezcan con una visión y con una cultura fundamentada en el diálogo, en la paz, en el respeto de los derechos de los demás. Esa es una responsabilidad fundamental que tiene el sistema educativo en cualquier país del mundo. Y me llamó la atención las otras declaraciones que daba el abogado en el sentido de que no se puede atentar contra los estereotipos. Oye, me parece que no entiende bien lo que el propósito que tiene esa ordenanza del Ministerio de Educación. Cuando se habla de estereotipos de géneros que se han consolidado en la cultura en la República Dominicana, lo que se está hablando es que a las mujeres se le ha dado un rol y a los hombres se le ha dado otro rol, donde los hombres tienen grandes ventajas y a las mujeres se le genera una condición de desigualdad, de inequidad y de discriminación cuando se les somete a que el rol de las mujeres es fundamentalmente la de la casa, la del trabajo doméstico, la de atender a los niños, la de la maternidad, etcétera, etcétera, y los otros roles que tienen que ver con tomas de decisiones, con empleos que le pueden generar ingresos importantes, pues eso se lo deja a los hombres. Lo que se trata con el propósito de definir una política de género es precisamente romper con estos estereotipos y que en términos de esa visión de género y de esa política de género se fundamente en una sociedad donde haya mayores niveles de igualdad en términos de estos derechos fundamentales de cada uno de estos sectores. Mira, Javier, pobre sociedad la nuestra. Realmente, pobre sociedad la nuestra, con la descripción que acabamos de hacer en el primer segmento de lo que está pasando en la República Dominicana. Hay quien prefiere una sociedad violenta a una sociedad que respete los derechos de los demás, a una sociedad que además acepte que tenemos un problema de violencia y de desigualdad de género, que es precisamente en esos estereotipos a los que hacía referencia ese abogado, donde están los problemas de la República Dominicana, que tenemos una sociedad que cuenta en los primeros meses del año con más de 20 mujeres víctimas muertas como consecuencia de esos estereotipos a los que él se refería, que tenemos una sociedad que tiene tanto temor a la homosexualidad, porque vamos a llamar las cosas por su nombre. El temor a todo esto y todo lo que se han inventado que dice una ordenanza que no se refiere a nada de eso, es miedo a la homosexualidad, ya que se fomente la homosexualidad, el monstruo de la homosexualidad en las escuelas. Es al amor entre dos personas del mismo sexo a lo que se le tiene miedo. Se le tiene más miedo a eso que al que le da golpes a las mujeres. Entonces, pobre sociedad la nuestra. Pobre sociedad que tiene unos adultos que son incapaces incluso de discutir y de debatir como establece la democracia en el escenario adecuado, que son incapaces de proponer e incluso rechazar aquello con lo que no están de acuerdo bajo las condiciones que establece el mismo Ministerio de Educación. Entonces, pobre sociedad la nuestra, porque eso es lo que están mostrándole estos abogados. O sea, hubo un abogado de ese conjunto que en un programa de televisión dijo la semana pasada que en este país no hay violencia de género, porque si la hubiera, la mayoría de la matrícula en la universidad no fuera femenina. A esos niveles podemos llegar de absurdo con tal de hacer valer nuestro punto de vista. De verdad, en un país donde hay decenas de miles de denuncias de mujeres maltratadas y de mujeres que tienen temor de perder su vida a manos de sus agresores, en un país que muestra los niveles de violencia que tenemos en nuestras escuelas, en un país que muestra que niños de un centro escolar forzaron a una compañera a hacerle sexo oral en un baño. Ese es nuestro país. Es el mismo país que mostrábamos hace una semana, apenas una semana, mostrábamos a un hombre alando por los cabellos a una mujer con un bebé en brazos y rodeado de otros hombres que no se atrevían a ponerle la mano. Es el mismo país donde el pasado viernes resultó muerto un individuo
después de que su expareja llamara al 911 para que le prestara asistencia porque el hombre estaba lanzando piedras para la casa y llegó y se peleó, según la versión de la policía, se pelea con un agente de la policía y termina muerto. Es ese mismo país, es del mismo país, el mismo país del chamán chakra, el mismo país. Pero le tenemos miedo a la homosexualidad porque llamemos las cosas por su nombre. Todo este tema es por si acaso en alguna línea se habla de respeto a las personas que son homosexuales. Es eso. Entonces, y que no lo hace, la ordenanza no habla. No, ahí voy. Y se han inventado un montón de letras que no las contiene la ordenanza. La ordenanza manda específicamente a discutir la política de género. Muchos, lamentablemente, muchos de los que están hoy en día en los tribunales no se acuerdan que fueron los primeros en firmar el Pacto por la Educación. Y en el pacto educativo, al que hace referencia a la misma ordenanza, queda claro que en este país tenemos que mejorar el trabajo con los niños y niñas en lo que tiene que ver con el respeto a la equidad de género, a la equidad, a la igualdad. Pero se les olvida, y eso es lamentable. Se les olvida eso como se le olvida lo que está nuestra realidad en este momento. Muchos de los que están ahí, se les olvida que la ordenanza manda a un conjunto de funcionarios del Ministerio de Educación a establecer la metodología de trabajo. Esperemos que lo propongan. Hay gente diciendo que debió convocarse primero el Consejo Nacional de Educación. Supongamos que es cierto. ¿Por qué no esperamos a ver cómo lo va a proponer el Ministerio de Educación? Es tan difícil, porque es que se han inventado un contenido de una ordenanza un contenido de una política que no existe. Que no se ha definido, que no se ha establecido, que no se ha escrito. No se ha escrito. Yo quiero insistir en eso porque aquí hay gente afirmando que hay que rechazar la ordenanza en base a unos conceptos que simplemente no existen. Entonces, ¿por qué no esperar el escenario? ¿Por qué no acercarse al Ministerio de Educación? Como dijo la ADP la pasada semana, estamos de acuerdo con que aquí hay que hacer un trabajo. Lo que vamos a solicitar al Ministerio de Educación es que se garantice nuestra participación en este diálogo. ¿Por qué no hablar de diálogo? ¿Por qué un rechazo absurdo a los niveles de desconocer incluso los problemas que tenemos en nuestro país? Claro. En las redes sociales se ha estado divulgando un videito que creo que merece la pena poner y agradecemos incluso a los jóvenes adultos que se dedican a hacer este tipo de cosas cuando en República Dominicana hay conflictos de fondo. Escuchémoslo. Tú tienes que estar relajando, ¿eh? Hay gente que dice que exageramos, que nuestra educación no necesita cambiar. En el momento en que el hombre pagó la cuenta, tiene un derecho adquirido en esa relación. Todos los días, nombres distintos, las mismas noticias. Pasa tanto que parece normal, pero no lo es. Por eso y más, necesitamos una educación con perspectiva de género. Pero ¿y eso para qué sirve? Fácil, para entender que todos los derechos le corresponden a todas las personas, que las tareas domésticas son un trabajo de equipo, que el acoso no está bien en ninguna circunstancia. Ahora ya lo sabes, así que no te dejes confundir.